Si me hubieras dicho hace un mes que iba a descubrir la infidelidad de mi mujer en la mesa de una cena entre amigos, me habría reído en tu cara. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Era sábado por la noche. Una de esas cenas que se organizan entre amigos cercanos, con risas falsas, vino caro y temas que rozan lo superficial para no incomodar. Susana, la anfitriona, había montado todo en su terraza en el barrio de Ruzafa, con luces colgantes, manteles a rayas y una lista de reproducción de indie español que no paraba de sonar. Yo estaba con mi mujer, Lucía, sentados junto a su compañera de trabajo Clara y un tipo nuevo, uno de esos que se presentan como freelance creativo y que parece conocer a todo el mundo. La cena iba bien. Vino, risas, tonterías sobre series y política. Pero todo cambió en una fracción de segundo, cuando vi cómo Lucía y ese tipo nuevo, Víctor, según él mismo, se miraban. No fue una mirada cualquiera. No fue coqueta. Fue una mirada reconocida. De las que solo se tienen cuando ya se ha cruzado cierta línea. Víctor hablaba de lo buena que era la comida, pero tenía los ojos clavados en ella. Y ella. Lucía sonreía con una timidez que yo no le veía desde hacía años. Tocaba su copa mientras él hablaba, se reía bajito, y no me miraba. Era como si yo no estuviera. Y entonces ocurrió. Víctor, con 2 copas de más y creyéndose gracioso, lanzó una frase que partió la noche por la mitad. Tú siempre con esa manía de dejar la luz encendida. ¿Te acuerdas? Lucía se puso rígida. Se le congeló la cara. Un segundo después intentó sonreír, como si no pasara nada. No sé de qué hablas, dijo, sin mirarle directamente. Pero ya estaba hecho. Nadie entendió el comentario. Nadie excepto yo. ¿Luz encendida? ¿Recordar algo en común? ¿Desde cuándo tenía Lucía recuerdos con un desconocido? Clara, con la sensibilidad de un ladrillo, intentó cambiar de tema. Pero yo ya no escuchaba. Solo veía a Lucía. A la Lucía que me evitaba con la mirada, que bebía de su copa como si pudiera desaparecer dentro de ella. A la mujer que, en ese instante, me dio la certeza de que me estaba engañando. No necesitaba revisar su móvil. Ni espiar sus mensajes. Ese pequeño error, ese comentario fuera de lugar, fue todo lo que necesité. La cena siguió, pero yo no. Me levanté para ir al baño, pero lo que hice fue salir al balcón, mirar al cielo negro de Valencia y apretar los dientes tan fuerte que sentí como me crujía la mandíbula. No sabía aún con quién, ni desde cuándo. Pero lo que sí sabía era que mi vida acababa de romperse. Y aún no tenía ni idea de lo mucho que iba a doler. Después de esa cena, no volví a mirar a Lucía igual. Durante el trayecto a casa no dije nada. Ella tampoco. El coche iba en silencio, solo el ruido del motor y el sonido del intermitente cuando girábamos. Normalmente, después de una noche así, comentábamos algo, nos quejábamos de alguien o reíamos de lo mal que había cocinado Susana. Esta vez no hubo comentarios, ni quejas, ni risas. Al llegar al piso, Lucía se metió en el baño, dijo que se iba a quitar el maquillaje, y yo me quedé en la cocina mirando fijamente la nevera como si esperara que me diera una explicación. Estaba calmado por fuera, pero por dentro todo estaba desordenado. No estaba triste. Ni furioso. Estaba procesando. Había algo roto, y ahora tenía que entender cuánto. Durante los días siguientes, actué como si nada. Me levantaba, me vestía, me iba a trabajar y regresaba como de costumbre. Ella seguía su rutina también, pero con una energía extraña, como si intentara ser más atenta, más normal de lo habitual. No sé si pensaba que yo había notado algo o simplemente era su culpa la que la hacía actuar así. Yo observaba. Era como mirar una obra de teatro en la que conoces el final, pero igual te sientas a ver cómo lo interpretan.
3 días después, decidí pasarme por el hospital donde trabajaba. No con la intención de montar una escena, ni buscar drama. Solo quería saber si ese tal Víctor tenía algo que ver con su entorno diario. En la recepción pregunté por Lucía y me dijeron que no estaba en su turno. Eso me extrañó porque esa misma mañana me había dicho que tenía guardia de tarde. Pregunté por Clara, la compañera que estuvo en la cena, y me dijeron que sí estaba en planta. Fui hasta allá y cuando me vio, puso una cara incómoda. Le dije que solo pasaba a saludar, que estaba cerca por trabajo. Charlamos unos minutos, cosas sin importancia, y le pregunté si Lucía tenía el día libre. Me dijo que no, que había pedido el turno de la mañana porque tenía una reunión por la tarde. No pregunté más. No había necesidad. Ese mismo día, cuando regresé a casa, Lucía no estaba. Me dijo por mensaje que se había retrasado en una charla con el colegio de enfermería y que después iba a cenar con una amiga que no veía desde hace tiempo. Yo ya no creía nada. No discutí. Respondí con un simple ok. Empecé a pensar que todo lo que había pasado en los últimos meses tenía un sentido que hasta ahora no quería aceptar. La distancia en la cama, los silencios prolongados, las salidas repentinas. Hasta los detalles más pequeños, como que últimamente se llevaba una bolsa extra al trabajo o que se arreglaba demasiado para cosas simples. Todo empezó a encajar de una forma fea. No soy detective, ni paranoico, pero tampoco soy idiota. Empecé a hacer lo que cualquier persona haría, seguir los rastros. No revisé su móvil. No le puse un GPS en el coche. Solo hice lo básico. Revisé el calendario del hospital que una vez me mostró en su portátil y verifiqué los turnos oficiales. No coincidían con los días que ella decía tener guardia. Revisé los estados de redes sociales de Clara, de Susana, de otras compañeras. En una de esas fotos sueltas que suben sin pensar, encontré a Lucía, en una terraza en el Carmen, con una copa de vino, con Víctor. Estaba de espaldas, pero se notaba que era él. Y ella, con su chaqueta gris y su coleta, con una sonrisa que no me dedicaba a mí desde hacía meses. La foto era del fin de semana anterior, el mismo día que me dijo que se había quedado en casa porque tenía migraña. Esa noche no dormí. Me levanté 3 veces, caminé por el pasillo como un fantasma, me senté en el sofá y repasé cada mentira. No necesitaba más pruebas. Ya sabía la verdad. Lo único que no sabía era hasta qué punto había llegado. No me servía que fuera solo una cena o una noche. Yo quería saber si me habían cambiado por otro. No por sexo, no por aventura, sino por afecto, por compañía, por algo que yo ya no era. Lo que duele no es el cuerpo que otro toca, es el espacio que uno deja de ocupar. Al día siguiente, hice algo que no pensé que haría. Fui a buscar a Víctor. No le escribí ni lo llamé. Me planté en el gimnasio que decía frecuentar, lo sabía por lo que mencionó durante la cena, y esperé. Tardó poco en llegar. Vestía con ropa deportiva, auriculares puestos, sonrisa de imbécil confiado. Me acerqué y me miró sin reconocerme. Le dije mi nombre. Me miró sin entender. El marido de Lucía, dije, y ahí se le borró la sonrisa. Quise golpearlo, pero no lo hice. Solo le dije que sabía todo, que no se molestara en negarlo. Él no dijo nada. Ni una palabra. No tuvo agallas para eso. Lo dejé ahí, parado, y me fui. No era a él a quien tenía que enfrentar. Era a ella. Al volver a casa, Lucía ya estaba. Me saludó con un beso como si todo estuviera bien. Y en ese momento supe que no habría marcha atrás. No me hizo falta planear nada. Todo lo que tenía que decir se había estado formando solo en mi cabeza durante días. No quería gritar, no quería escenas, solo necesitaba respuestas.
Cuando Lucía entró al salón después de dejar su bolso en el dormitorio, me vio sentado en el sofá con la televisión apagada, algo que ya debería haber sido señal de que esa noche no iba a ser como las demás. Me preguntó si todo iba bien, y le respondí que necesitábamos hablar. Se quedó quieta, con esa expresión que mezcla confusión y defensa anticipada. No preguntó por qué. Solo se sentó en el sillón de enfrente y cruzó los brazos. Le pregunté directamente si me estaba engañando. Ella se quedó en silencio unos segundos que parecieron minutos, bajó la mirada y después me preguntó por qué decía eso. Le respondí que no era una suposición, que lo sabía, que lo había confirmado, que no necesitaba que me lo negara. Le conté lo de la foto, lo del cambio de turnos, lo de la cena con Víctor, y su reacción fue tan fría que por un momento pensé que ni siquiera le importaba. Me dijo que no quería hablar de eso ahora, que estaba cansada y que no era el momento. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque me pareció absurdo que ella creyera que tenía derecho a decidir cuándo enfrentar su mentira. Le dije que no me importaba si estaba cansada, que llevaba semanas durmiendo con una mujer que me mentía y que había tenido tiempo de sobra para prepararse. Lucía se quedó callada, después suspiró, y ahí fue cuando empezó a hablar. Dijo que sí, que había pasado algo con Víctor, pero que no era como yo pensaba. Me dijo que fue algo que surgió, que no lo buscó, que fue un error. Me aseguró que ya había terminado, que fue una confusión, que se sintió sola. Que últimamente no hablábamos, que parecía que vivíamos juntos pero no compartíamos nada. Que se sintió desconectada, que necesitaba sentirse viva. Todo eso lo dijo sin una lágrima, sin un temblor en la voz, como si fuera una discusión más, como si estuviera reclamando que no saqué la basura. Le dije que no necesitaba excusas ni análisis psicológicos baratos. Que lo que había hecho no era una consecuencia de nuestra rutina, sino una decisión consciente. Que nadie tropieza y cae en una cama ajena. Que no me interesaba si se había sentido sola porque yo también me había sentido solo muchas veces y nunca me fui con otra. Le pregunté si lo había amado, si había pensado en dejarme, si alguna vez me vio a los ojos mientras se acostaba con él. No me respondió directamente. Solo me dijo que no sabía qué sentía. Que estaba confundida. Que no planeaba hacerme daño. Eso fue lo peor de todo, que creyera que decir que no fue con intención lo hacía menos doloroso. Le pregunté si me lo habría contado si yo no lo descubría, si pensaba seguir fingiendo, si creía que podíamos seguir como si nada. Ella dijo que no lo sabía. Esa frase se repitió muchas veces esa noche. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Me levanté y le dije que se fuera. Que no quería verla en ese momento. Me dijo que no tenía dónde ir, que era tarde, que no quería discutir más. Le dije que no me importaba, que fuera a casa de Clara, que durmiera en un hotel, que inventara otra mentira como tantas otras. No gritamos. No lloramos. Fue peor que eso. Fue como ver cómo alguien que conocía se convierte en un extraño frente a ti. Agarró su bolso, unas cosas del armario y se fue sin mirar atrás. Cerró la puerta sin decir adiós. Esa noche me senté en la cocina, sin hacer nada, sin moverme, sin comer. Pensaba que iba a estar furioso, que iba a sentir ganas de romper cosas, pero solo sentía una mezcla de asco, cansancio y decepción. No podía creer que esa era la mujer con la que había compartido casi una década de mi vida. Me preguntaba en qué momento se había roto todo, si había señales que no vi, si fui ingenuo, si fui estúpido por no sospechar antes. Pero también me preguntaba si valía la pena seguir preguntando. Porque ya tenía todas las respuestas importantes. A las 3 de la madrugada me mandó un mensaje diciendo que estaba en casa de Clara, que no quería que esto terminara así, que necesitábamos hablar con calma. No respondí. Apagué el teléfono y me fui a dormir a la habitación de invitados.
La cama me pareció ajena, pero por primera vez en semanas, dormí unas horas seguidas. Lucía volvió al piso al día siguiente por la tarde. Llamó antes de entrar, como si ya no se sintiera con derecho a usar sus llaves sin anunciarse, pero yo no respondí. Cuando abrió la puerta y me vio en el salón, dejó su bolso en el suelo con cuidado, como si cualquier ruido pudiera provocar una explosión. No dijo nada, y yo tampoco. No había nada que decir todavía. Fui yo quien rompió el silencio después de unos minutos. Le dije que no había marcha atrás, que podía quedarse unos días si lo necesitaba, pero que esto se había terminado. Su respuesta fue inmediata, como si ya la hubiera practicado. Dijo que no quería rendirse sin luchar, que entendía lo que había hecho, que se arrepentía, que sabía que las palabras no bastaban, pero que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Le dije que eso ya no me interesaba. Ella empezó a llorar, pero no me moví. No tenía ganas de consolarla. Después de eso, pasó 3 noches en el piso. Dormíamos en cuartos separados, apenas hablábamos, y cada gesto parecía parte de una despedida mal ejecutada. El viernes por la noche, recogió más ropa y se fue otra vez. Dijo que necesitaba pensar, que no quería seguir mendigando atención. No dije nada. Me limité a sentir, cerré la puerta y volví a mi vida, o lo que quedaba de ella. Lo siguiente fue pensar qué hacer con todo lo que me había dejado. No hablo de sus cosas físicas, sino del daño, del ridículo, del engaño. Quería hacer algo más que firmar un divorcio y desaparecer. No por rencor barato, sino porque no quería que ella saliera de esto sin consecuencias. Había jugado conmigo, había mentido durante meses, y lo peor es que lo habría seguido haciendo si no lo descubría. No iba a arruinarle la vida, pero sí quería dejarle claro que no podía pasar por encima de mí como si nada. Primero, fui a hablar con una abogada. Una amiga de la familia, alguien seria, con experiencia. Le conté todo. Sin exagerar, sin omitir. Le mostré la foto, le expliqué lo de los turnos, la mentira de la cena. Me escuchó sin interrumpir, luego me dijo que podíamos presentar una demanda de divorcio con causa, por infidelidad, y que si se podía probar, incluso podríamos negociar términos que evitaran pagarle compensación. También me habló de la posibilidad de informar al hospital si la relación con Víctor había empezado durante su jornada laboral, aunque eso ya era otra cosa. No dije nada. Me limité a tomar nota de todo, y al final le pedí tiempo para decidir. No quería actuar en caliente, aunque ya sabía que ese divorcio era inevitable. Después fui más allá. No quería destruir su reputación, pero sí quería que sintiera lo mismo que yo, esa mezcla de humillación, incredulidad y pérdida de control. Así que empecé a moverme con cuidado. No publiqué nada en redes. No llamé a sus amigas. Pero sabía que Clara sabía todo. Así que la invité a tomar un café. No me hizo falta preguntar demasiado. Clara tenía la conciencia medio sucia, y solo con insinuar que Lucía no me había dicho toda la verdad, empezó a hablar. Me confirmó que lo de Víctor no fue un desliz aislado, que llevaban viéndose desde hace meses, que incluso llegaron a escaparse un fin de semana a Barcelona cuando Lucía le dijo que iba a un curso de formación. Me lo dijo como quien se quita una espina, como si me estuviera haciendo un favor. Yo escuchaba, asentía y tomaba nota mental. Cada palabra que decía me quitaba un poco más el deseo de reconciliación y aumentaba las ganas de actuar. Con eso en mano, hice una copia de los datos. No para publicarlos, sino para tenerlos listos si era necesario. Luego me centré en algo más personal. Busqué a la hermana de Lucía, Marta, con quien siempre tuve buena relación. Le pedí que viniera al piso. Quería que escuchara todo de mí, sin distorsiones. Le conté todo desde el principio, con fechas, lugares, nombres. Le enseñé las pruebas.
Marta se quedó callada todo el rato. Cuando terminé, solo me dijo que lo sentía mucho y que hablaría con Lucía. Le dije que podía hacer lo que quisiera, que yo solo quería que supiera cómo habían sido las cosas. No me interesaba su defensa ni sus excusas, solo quería que su círculo cercano supiera quién era en realidad. Luego contacté con el jefe de Lucía en el hospital. No directamente, por supuesto. Usé un correo anónimo, con datos muy específicos sobre los horarios modificados, las ausencias inventadas, y mencioné la relación entre ella y Víctor, sugiriendo que revisaran los registros. No me importaba si la despedían o no. Solo quería que supiera que todo podía tener consecuencias. Que sus actos no quedaban en un plano privado. Durante los días siguientes, no la vi. Me escribió algunos mensajes que no respondí. Me dejó una nota en el buzón donde decía que aún me amaba, que estaba dispuesta a hacer terapia de pareja, que me entendía, pero que también esperaba que yo la entendiera a ella. Rompí la nota en 3 partes y la tiré. No porque odiara a Lucía, sino porque ya no me creía nada. Había cruzado una línea que no se arregla con palabras bonitas ni sesiones con un terapeuta. Ella eligió salir de nuestra relación sin avisar y ahora le tocaba enfrentar el resultado. Pasaron 2 semanas desde que la eché por segunda vez del piso. No fue difícil acostumbrarme a la rutina sin ella. Dejé de mirar el reloj cada vez que se acercaba la hora de su salida del trabajo. Ya no había platos sucios de otra persona. Ya no se oía el secador en el baño ni las notificaciones de su móvil rebotando por toda la casa. Todo era más tranquilo, más ordenado, más fácil, aunque no necesariamente mejor. Lo más complicado no era su ausencia física, sino la cantidad de preguntas sin respuesta que me seguían girando en la cabeza, porque a pesar de todo, había momentos en los que quería saber si en algún punto había sido sincera conmigo o si todo había sido una mentira larga y bien estructurada. No para perdonarla, sino para cerrar el capítulo sin quedarme con la sensación de que me perdí algo. Fue ella quien pidió la última conversación. Me llamó desde un número diferente y al principio no contesté, pero después envió un mensaje pidiéndome que al menos le permitiera hablar una última vez, cara a cara, sin pelear, sin interrupciones. Acepté porque necesitaba terminar con eso. Me dio igual si venía a justificarse, a llorar, a pedir perdón o a hacerse la víctima. Yo ya no esperaba nada, y eso me dio una ventaja que nunca antes tuve con ella. Nos encontramos en una cafetería en el centro, lejos de nuestro barrio, un lugar al que nunca íbamos. Lucía llegó 10 minutos antes que yo y ya estaba sentada cuando entré. Tenía la cara seria, el pelo recogido como siempre que estaba nerviosa, y una libreta pequeña sobre la mesa, como si hubiera apuntado lo que quería decir. Me senté sin saludarla y pedí un café. Ella esperó a que el camarero se alejara antes de hablar. Dijo que no iba a llorar, que no iba a rogar, que no venía a cambiar mi decisión. Dijo que solo quería explicar cosas que, según ella, merecía saber. Le dije que tenía 10 minutos. No porque me pareciera justo, sino porque no tenía ganas de escucharla durante más tiempo. Lucía empezó hablando de nosotros, de cómo habían cambiado las cosas en los últimos años, de cómo se había sentido sola, ignorada, desconectada. Dijo que no me culpaba del todo, pero que sentía que ya no éramos pareja sino compañeros de piso. Yo la miraba sin decir nada, sin darle ninguna señal. Luego habló de Víctor, dijo que no fue planeado, que empezó con charlas después del trabajo, que él la escuchaba, que la hacía sentirse vista. A mí eso me dio igual. Le dije que no me interesaba si él la hacía reír o si sabía su serie favorita. Que no estaba ahí para analizar su relación con otro hombre, sino la destrucción de la nuestra. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo que en ningún momento pensó en dejarme, que lo que hizo fue un error, pero que no significaba que no me quisiera. Le pregunté si me quería la noche que se metió en una cama con otro. No respondió.
Le pregunté si me pensaba mientras se vestía para encontrarse con él. Seguía sin responder. Le dije que lo único que me importaba era si en algún momento se arrepintió lo suficiente como para decirme la verdad sin que yo la descubriera. Dijo que no, que pensaba hacerlo, pero que no encontraba el momento. Me reí. Le dije que claro, que nunca hay un buen momento para romperle el alma a alguien. Lucía intentó suavizar el tono diciendo que todavía me quería, que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario, incluso si eso significaba aceptar que no volveríamos a estar juntos, pero que no quería que todo lo vivido se borrara por un error. Le contesté que el error no fue solo acostarse con otro, sino mentirme cada día, elegirme como opción de respaldo, tratarme como un idiota sin que yo lo supiera. Que si eso no le parecía suficiente para borrar todo lo anterior, entonces no habíamos vivido el mismo matrimonio. Guardó la libreta sin abrirla. Dijo que pensaba leerme algo que había escrito, pero que entendía que ya no servía de nada. Se disculpó por no haber tenido el valor de ser honesta cuando aún había algo que salvar. Le dije que el daño no estaba en lo que pasó, sino en lo que siguió pasando después. Que un error se perdona, pero una cadena de mentiras sostenidas durante meses es otra cosa. Me pidió que al menos no la odiara. Le dije que no la odiaba, que lo que sentía era peor, indiferencia. Terminamos el café sin mirarnos demasiado. Ella pagó la cuenta sin consultarme y se levantó antes que yo. Dijo que esperaba que, con el tiempo, pudiera recordarla sin dolor. No le respondí. La vi salir del local con la espalda recta, sin voltear. Esa fue la última vez que la vi en persona. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni escenas. Solo dos personas que una vez compartieron una vida y ahora compartían un silencio definitivo. Después de esa conversación, todo lo que quedaba era cerrar los asuntos prácticos. Empecé a preparar los papeles del divorcio con la abogada, sin muchas vueltas. No hubo disputas grandes, no había hijos ni propiedades en común complicadas. El piso era mío desde antes del matrimonio y las cuentas las teníamos separadas desde hacía años, así que el trámite, aunque largo por cuestiones legales, fue limpio. No hablamos más. Ni un mensaje, ni una llamada. Su nombre dejó de aparecer en mi teléfono, su presencia en las redes sociales también se borró, aunque no sé si lo hizo ella o si simplemente fui yo quien dejó de mirar. No me interesaba saber cómo estaba ni con quién. Me importaba demasiado poco como para invertir más tiempo en seguir conectados por el recuerdo. Si quería seguir con Víctor, o con cualquiera, era asunto suyo. Lo que más me costó no fue la soledad, porque uno se adapta rápido a la rutina de estar solo. Lo difícil fue soltar la costumbre de tener a alguien en quien pensar a lo largo del día, en quien basar pequeñas decisiones, desde que cenar hasta si ir a visitar a alguien en común. Me di cuenta de que gran parte de mi vida estaba construida alrededor de otra persona, y cuando esa persona desaparece, no queda mucho más que el esqueleto de una rutina vacía. Pero también entendí que eso no tenía por qué ser algo malo. Aprendí a llenar esos espacios sin depender de nadie. Volví a retomar amistades que había dejado de lado. Me apunté a un gimnasio más por ocupar las tardes que por un verdadero deseo de estar en forma, pero con el tiempo le tomé el gusto. Empecé a cocinar más, algo que antes hacía Lucía o simplemente encargábamos. No lo hice para demostrarle a nadie que estaba mejor. Lo hice porque tenía que seguir. Hubo momentos en los que me pregunté si había algo que podía haber hecho diferente, no para justificarla, sino para entender si yo también fallé. Me pregunté si fui demasiado frío, si me volví predecible, si me concentré demasiado en el trabajo. Pensé mucho en eso, y la conclusión fue que no importaba. Porque en una relación uno puede cometer errores, puede incluso aburrirse, pero lo que no se hace es traicionar la confianza sin tener la decencia de hablar primero. Ella tuvo opciones. Pudo haber dicho que no estaba bien, pudo haber pedido espacio,
pudo haber terminado antes de empezar algo con otro. No lo hizo. Así que no me sentí responsable. No me correspondía cargar con esa culpa. Lo que sí me dejó todo esto fue una especie de desconfianza tranquila. Ya no creo en eso de conozco a mi pareja, porque a la mía la conocía y aún así hizo lo que hizo. Ahora entiendo que nadie es completamente transparente y que por más estable que parezca una relación, siempre puede haber secretos debajo de lo cotidiano. Eso no significa que ahora viva con miedo o sospechas constantes, simplemente ya no entrego el beneficio de la duda tan fácilmente. Me volví más reservado, más observador. Menos romántico, tal vez, pero más realista. Con el tiempo, también recuperé el humor. Empecé a ver la historia desde otro ángulo, no tanto como una tragedia personal sino como una experiencia que me obligó a reevaluar qué quería, qué aceptaba y qué límites no estaba dispuesto a cruzar. No todo fue pérdida. Hubo crecimiento, hubo aprendizaje. Y también hubo paz, una paz que antes confundía con estabilidad emocional, pero que ahora reconocía como algo más profundo, la tranquilidad de estar bien con uno mismo, sin depender de la presencia o validación de otra persona. Una tarde, meses después, me crucé con Clara en la calle. Fue una conversación corta, de esas incómodas en las que nadie sabe muy bien qué decir. Me preguntó cómo estaba y le dije que mejor. Me dijo que Lucía ya no trabajaba en el hospital, que había pedido el traslado a otra ciudad. No pregunté a cuál. No lo necesitaba saber. Ella me miró como queriendo decir algo más, pero no lo hizo. Le deseé suerte, le agradecí por su sinceridad aquella vez en el café y seguimos caminando en direcciones opuestas. Volví al piso y abrí una cerveza. Me senté en el sofá, puse una película sin prestarle mucha atención, y pensé en lo irónico que era todo. Lo que había empezado como una cena entre amigos había terminado con el final de un matrimonio. Pero no me sentí mal. Me sentí libre. No feliz, no eufórico, pero sí dueño de mi vida otra vez. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, diría que no hay garantías en el amor. Que podés hacer las cosas bien y aún así no alcanza. Que a veces las personas que más querés son las que menos se lo merecen. Que no vale la pena mendigar fidelidad ni rogar explicaciones. Que uno puede empezar de nuevo, incluso cuando todo parece arrasado. No hay una lección bonita. Solo está la verdad, que sobrevivís, que te rearmás y que seguís adelante. Y eso, al final, es más que suficiente.